Muy bien, continuamos desde aquí, desde Paracas. Estamos cubriendo la conferencia anual de ejecutivos CADE en su versión número 55 y lo habíamos anunciado. Carlos Meléndez, uno de los analistas más importantes de nuestro país, está con nosotros para hablar de esta coyuntura política que no deja de complicarse, sobre todo a partir de las revelaciones del caso Odebrecht, que se suma, por cierto, a la complicada ya agenda nacional, el tema de la reconstrucción, el tema de los roces entre ejecutivo y legislativo y otros. Carlos, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Se ha hablado hoy en CADE de pensar al bicentenario, de pensar al 21, a este nuevo aniversario patrio. Salvador del Solar ha dicho, por ejemplo, que el Estado no puede caminar en paralelo con las empresas privadas, sino tiene que interactuar con el sector privado. ¿Qué reflexión te queda, grosso modo, de esta primera reunión? Y para mucha gente que nos está viendo, ¿cuál es la importancia de un foro como CADE? La importancia de un foro como CADE es que se reúne la élite económica y política del país a discutir temas relevantes. Me parece que muy atinado el enfoque que se ha dado, es decir, si la economía y la política van a ir por cuerdas separadas o van a estar relacionadas. Y yo creo que la respuesta, como siempre, es depende cómo, ¿no? La economía y la política pueden ir de la mano, pero de una forma informal, ilegal, delictiva. O sea, lo hemos visto. ¿Qué mayor vínculo entre política y economía que los casos de corrupción que están siendo revelados ahora, ¿no? ¿Qué mayor prueba de esa forma negativa de relacionarse estas dos dimensiones que, por ejemplo, las puertas giratorias o los conflictos de intereses que hay en el sector público a veces, ¿no? Lo ideal sería pensar una relación armónica entre economía y política de una manera institucional. Y yo creo que ese es el enfoque que hay que discutir en CADE, que se te está proponiendo en el debate, y creo que es la única manera de pensar seriamente, porque los problemas que mencionaste al inicio de tu pregunta, equilibrio de poderes, corrupción, son problemas políticos. O sea, no son problemas que vienen de la economía, son problemas que vienen justamente del equilibrio de poderes. Pero es el ruido político el que perjudica el ambiente económico. Sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque no hemos prestado la atención debida a la política. Nuestro modelo de democracia sin partidos del año 2001 en adelante, aparentemente todos estábamos muy contentos con los crecimientos económicos más allá de 5 puntos, pero cuando tú creces 5 o 6 puntos, aparentemente la política no importa. Pero cuando tu crecimiento es de 2 o 3 puntos, necesitas obviamente un empujoncito político. Y por eso es que ahora volteamos la mirada hacia la parte institucional, ¿no? Claro, pero hay otros elementos. Ayer el doctor César Azabache, por ejemplo, comentaba que el Ejecutivo, a través de la Procuraduría o en coordinación con la Fiscalía, no ha podido resolver de manera práctica y ejecutiva y beneficiosa para el Estado, incluso económicamente, el tema Odebrecht. Es decir, hay ventas paralizadas, no se sabe qué hacer, hay como mucho temor a tomar decisiones en la situación de Odebrecht, sobre todo a partir de las ventas de los activos, el tema de Barata, por Dios, claro. Recién se ha resuelto que se abra un camino para que colabore. No sé cuál es tu opinión. La mía, humildemente, es que necesitamos que Barata hable y que entregue las pruebas y que él se arregle con la justicia de su país, no sé. Lo que sucede es que no es suficiente que hable Barata, porque tenemos, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Poder Judicial están preparados para administrar la cantidad de información de delitos que se han cometido en los últimos 17 años. ¿Okay? No están preparados institucionalmente. De hecho, Nos rebasó la institucionalidad, rebasó las élites, rebasó el optimismo de este Perú que avanza. Pero también la capacidad técnica. ¿Qué pasa con los proyectos, por ejemplo? Claro. O sea, una carretera es una carretera que es necesaria para la población. Ok, se comprueba que la empresa es corrupta, pero la carretera es necesaria, más allá de que haya estado sobrevaluada o que el gerente haya sobornado al presidente de turno. Claro. Entonces, si tú congelas esa obra, no puedes hacerlo, claro. Claro, perjudicas al país porque la infraestructura nuevamente se queda en el atraso, pero además tienes toda esta cadena comercial, ¿no?, alrededor de un proyecto que iba a beneficiar a una localidad y que por el momento pues todos estamos observando así como espectadores temerosos. Y sobre todo en un contexto de reconstrucción, donde la necesidad de hacer obras. Claro, lo que sucede es que ha rebasado todo. A ver, hay algunos cambios, para no ser tan pesimista, hay algunos cambios interesantes, ¿no? Los cambios en la Contraloría, por ejemplo, están permitiendo ser mucho más
acuciosos, sin llegar a ser obstruccionistas, como dicen algunos, de cómo se van a administrar esos fondos, cómo se van a elaborar proyectos que beneficien a la ciudadanía, pero que además sean transparentes, ¿ok? O sea, hay que hacer esos cambios. Hay espacios institucionales, como la Contraloría, donde podemos hacer los ajustes necesarios para seguir adelante con la construcción de obras públicas que necesitamos. El gobierno le ha puesto mucho énfasis a las obras de infraestructura pública, ¿ok? Pero claro, en medio de esta necesidad, explota este mega caso de corrupción, que además no viene de factores internos, ¿ok? Como viene de factores externos, viene de declaraciones que tienen que ver con empresarios en Brasil, no existe la capacidad de administrar ordenadamente estas delaciones, estos destapes. Y como están involucrados casi todos los miembros de la clase política, todo el establishment político peruano prácticamente está involucrado en estos casos. Sí, es todo. Dime quién no. Por eso. Entonces, claro, estamos en una situación y yo creo que, ¿sabes qué? No estamos considerando la gravedad del asunto. O sea, los partidos políticos colapsaron en los 90, el fujimorismo colapsó a finales del año 2000 y ahora ha colapsado la forma de hacer política y economía con una democracia sin partidos, ¿ya? Esta forma de que hemos administrado el país ha fracasado, ha colapsado. Pero los que han fracasado están en el poder. No lo digo por PPK, sino por el establishment. La forma de hacer política el legislativo, por su parte, defiende su comisión Lavallato, dicen que ellos están delante de la fiscalía, hay estas denuncias en contra del fiscal que apuntan a acusaciones constitucionales, la idea es inhabilitar al fiscal, por lo menos es lo que acaba de decir Daniel Salaverry, que si no fuera por ellos el fiscal no hacía lo que acaba de hacer. Pero el punto es, ¿cómo ves tú el desempeño tanto del Poder Legislativo como del Ministerio Público? Porque me parece que aquí los dos tienen también sus cuentas pendientes con el desarrollo de las investigaciones y también se han quedado cortos en lo suyo. Sí, yo creo que ambas instituciones merecen críticas, ¿ok? Obviamente la opinión pública ha hecho énfasis en las críticas justificadas a el legislativo. Evidentemente yo creo que el fujimorismo no sabe diferenciar entre sus rivales políticos y las instituciones políticas que están detrás de esos rivales. Creo que ese es un problema, pues, claro, ellos ven, nosotros somos la fuerza parlamentaria y todo lo que está afuera es el gobierno. Exactamente. El gobierno de Kuczynski, que no me cae bien, o con el que me siento picón porque me ganaron las elecciones. Pero no distingue que el Poder Judicial no es lo mismo que el Ejecutivo, que el Ministerio Público tampoco es lo mismo que el Ejecutivo o que los ministerios en particular. Sí, el fujimorismo es una, como lo suelo describir, es una fuerza anti-establishment, ¿no? Es una oposición que no solamente es opositora al gobierno, sino es una opositora a la clase política. Y eso incluye no solamente al gobierno, sino incluye a otros partidos, incluye al sistema de justicia. ¿Ok? Entonces, en ese enfrentamiento se mella obviamente la imagen de la institucionalidad democrática en el país. ¿Ok? Pero además también la Fiscalía merece una crítica institucional. ¿Ok? Y yo creo que los actores institucionales, las facultades de derecho que se pronuncian contra el legislativo, no han sido lo suficientemente críticos con el trabajo del fiscal. Los fiscales que están viendo los temas de lavado de activos, que están viendo los temas de lavallato, que están viendo los temas de corrupción en el país, avanzan con un sesgo político, ¿ok? O avanzan con un sesgo... Dame un caso particular, un ejemplo particular con un sesgo político. Yo no diría, no quiero caer en ejecución de casos. Lo que quiero decirte es que avanzan con ritmos distintos. ¿Cuál es el criterio? No, pero acabas de decir sesgo político. Sí, acabo de decir que hay sesgos políticos. O sea, dame uno, nada más. Sí, es que no quiero caer en juzgar, decir, tiene determinado sesgo. Quiero no caer en la crítica personal. Quiero caer en la crítica institucional. Cada tipo fiscal está avanzando a ritmos distintos, ¿ok? Consejos yo puedo decir antiapristas, puedo decir consejos antifujimoristas, puedo decir sesgos también antiizquierda, ¿ok? Para no caer en el caso particular, te digo que hay diferentes tipos de dependiendo de los fiscales y los casos. Sí. ¿O es una posición en bloque lo que tú sientes? No, yo no creo que es una posición en bloque. Yo creo que es una posición, ¿por qué? Porque como no existen reglas y procesos institucionalizados, ¿ok? Cada uno se va por su lado. Y además el fiscal no tiene la capacidad, el fiscal de la nación no tiene la capacidad de ordenar o de organizar este tipo de embate del sistema de justicia. Por lo tanto, ahí hay una crítica que hacer. O sea, hay una crítica que hacer también institucional a la Fiscalía de la Nación. Claro. Ahora, ¿te sorprendió lo de Susana Villarán? Mira, cuando cae el establishment, todos forman parte de ese establishment. O sea, no me sorprende Villarán porque era un actor político más. Y porque si además en algún momento Odebrecht dijo, o Barata decía, de que este era un modus operandi que trabajaba con todas las fuerzas políticas, ¿por qué decir que unas fueron
excluidas y otras no. ¿Crees que hubo señales de alerta que no vimos durante la gestión Villarán? Los contratos, por ejemplo, que se cuestionaron. Yo creo que sobre todo la campaña y Exacto, la exuberancia de la campaña. Pero la exuberancia de todas las campañas, o sea, es más, ahora mismo tenemos a políticos, candidatos o protocandidatos presidenciales que están recorriendo el Perú y que no sabemos de dónde vienen esos fondos, ¿no? Entonces, no le hemos prestado la atención debida al dinero en la política. Cualquier forma de exuberancia de dinero, lo que te está hablando evidentemente es que hay problemas de fondo, problemas detrás, ¿no? Hemos hablado del legislativo, hemos hablado del Ministerio Público. ¿Qué pasa en el Ejecutivo? Después de este 28 de julio, en que todos esperábamos un segundo año, ¿no? Ingresar a un segundo año con mayor decisión del presidente Kuczynski, en fin, una nueva luna de miel. ¿Cómo evalúas el tiempo transcurrido desde 28 de julio ahora? Yo creo que el cambio en la PCM ha sido un cambio positivo. Yo creo que Mercedes Arauz puede manejarse en diversas áreas. Ella no solamente es alguien que conoce el trabajo ejecutivo, conoce el trabajo parlamentario, conoce la calle, ha sido candidata presidencial, candidata a la vicepresidencia. Entonces puede tomar el ritmo a diferentes esferas, a diferentes públicos. Sabe cómo lidiar con grupos empresariales, como también sabe lidiar con gente en un mercado. Correcto, pero sin embargo, Mercedes Arauz, ¿tú crees que fue adecuado este mensaje enviado a Bartra, a la presidenta de la comisión, cuando le dice, si es que algún día su candidata es presidenta, ¿no? Si lo quiere ser, en fin, espero que ella no esté envuelta en este tipo de investigaciones? Y la congresista Bartra lo consideró como soberbio, ¿no? Como un mensaje, como algo que escapa de la figura esta seria y sobria que es Mercedes Arauz, y era algo que se había advertido antes de que se le nombrara. Si bien es cierto, gozaba con la mayor aprobación, alguna gente decía, pero Mercedes ha sido confrontacional. Ha sido confrontacional con el fujimorismo, ¿no? La campaña electoral obviamente generó muchas tensiones entre Mercedes Arauz y un sector del fujimorismo. Pero a pesar de ello, ha tenido el aval del fujimorismo por lo menos estos primeros meses. Obviamente va a haber tensiones, como las que acabas de mencionar. No se puede quitar ese tipo, no se puede evitar ese tipo de pullas que se pueden dar de vez en cuando. Pero yo creo que en términos generales y objetivamente vemos a una PCM renovada, con un nuevo ánimo, pero eso no significa de que vaya a resolver los problemas estructurales del país. ¿Pero es mejor que la de Zavala? Yo diría que son diferentes estilos en diferentes tiempos, ¿ok? No puede ser tan diplomático, Carlos. O sea, es mejor, mejoró la cosa, porque si no, ¿para qué cambiamos? Okay. Yo creo que le da un nuevo aire al gobierno. O sea, la gestión de Zavala... Más que un nuevo aire. ¿Se ve más ordenado o no se ve más ordenado? Es que la gestión de Zavala había perdido credibilidad, se había desgastado y era necesario un cambio. O sea, no sé si Mercedes Arauz hubiera hecho una mejor gestión si le ponían desde el 28 de julio del año 2016. Hay que evaluar en el contexto en que le toca. Y el cambio de Mercedes Arauz en ese contexto ha sido pertinente, ha sido un cambio positivo en el gobierno. Ok, o sea, en ese sentido creo que sí. ¿Crees que sí? Ahora, ¿cómo resolver en el Ejecutivo el problema que tienen ahora con el exministro de Defensa? ¿Qué hacemos con eso? El exministro se ha comprobado, ¿no? Él dice que comunicó a la PCM, comunicó al gabinete que lideraba precisamente Fernando Zavala en su momento, de esta consultoría que le había hecho a Odebrecht, y se le ha cuestionado por la coincidencia, ¿no? Los montos y los tiempos. Él hace esta consultoría y la verdad es que, a ver, no somos tan ingenuos, ¿no? Y hay motivos amplios, por lo menos de sospecha, lamentablemente, así uno quiera creerle de buena fe al ministro o exministro. Sin embargo, las consultorías ya sabemos que se prestan para encubrir otro tipo de pagos económicos, ¿correcto? Sí. Entonces, que luego este dinero haya ido así tan generosamente a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski despierta sospechas. ¿Cómo debería manejar el gobierno esta situación? Por ejemplo, yo creo que ese momento es crítico con el gobierno en ese sentido, ¿no? Yo creo que el gobierno no ha dado todavía los gestos suficientes de transparencia y de corrección con respecto a la posible corrupción que ha habido dentro de su campaña presidencial. Yo creo que el gobierno, ahí se vio soberbia, por ejemplo, de parte del presidente, de parte de algunos funcionarios del Ejecutivo, en responder por escrito las respuestas que le manda la Comisión Lavallato, sobre todo habiendo suspicacias como la que acabas de decir. Pero lo consideras más un gesto político, porque entiendo, y eso también fue parte de la discusión con la congresista Bartra, que de acuerdo por lo menos al informe que
tiene el Ministerio de Justicia y a la mayoría de constitucionalistas consultados, vale decir, dicen que el presidente tiene pues esta potestad de poder no responder, que lo protege, que hay un blindaje con él hasta el término del mandato, que esto es una especie de medición de fuerzas entre el fujimorismo y el presidente a ver quién gana, ¿no? Que los dos están cerrados en una posición absurda y bueno, ¿tú crees que es políticamente incorrecto entonces que él no los haya recibido? No digo políticamente incorrecto, creo que es una falla política. Ajá, error político. Es un error político. ¿Por qué? Porque en este momento en que todo el sistema parece estar envuelto en casos de corrupción, tú mereces, y la audiencia y el público, pero y la ciudadanía peruana merece un gesto de confianza y de transparencia. Pero si ya dijo que no al inicio, Ajá. Ahora que vuelven a insistir, ¿no sería una manera de aceptar lo que está disponiendo Fuerza Popular? Porque en el fondo se trata de eso, ¿no? Pero, a ver, es necesario el gesto político, es necesario la acción política. O sea, compara con Alan García. Alan García, cada vez que le dicen que hay una comisión investigadora, él va. Creo que mediáticamente, por ejemplo, podemos tener suspicacias o no de Alan García y de su gestión, pero mediáticamente el que mejor está manejando las acusaciones de corrupción que hay sobre su entorno es Alan García, ¿no? Ese tipo de gesto y de manejo político de las acusaciones no lo vemos en el Ejecutivo. Claro, habría que... Tú te refieres, bueno, se dice que Alan García es un animal político, ¿no? Entonces se mueve con mayor comodidad. Esta actitud del gobierno ha sido más bien, tú dirías, ¿cuánto será la factura que va a pagar por esto? Excesivamente defensiva. Excesivamente defensiva. Sí. Pero el fujimorismo lo sientes agresivo también al tiempo. Al fujimorismo lo siento agresivo y en esa agresividad, que es parte del ADN fujimorista, yo no diría que es autoritario necesariamente, yo diría que es más agresivo. En parte esa agresividad yo creo que va en contra de sus rivales políticos y de paso roza con las instituciones políticas. Claro, porque hay quienes han advertido y han dicho esto va a ser un boomerang. Esta presión que está ejerciendo con el Ejecutivo, estas decisiones tomadas sin debate en el Congreso, porque simplemente cuentan con los votos de mayoría, le va a pasar la factura a Keiko Fujimori, pero cuando uno analiza las encuestas, valgan verdades, ella no baja. Kenji tampoco baja o sube 1 o 2 puntos, digamos que es como el segundo líder, si lo quieres ver, o la segunda cara, ¿no? Fujimori. Pero en el caso del gobierno, sí, el gobierno pierde más cuando mete la pata o pierde más cuando comete algún tipo de error, por muy pequeño que sea. Porque es un gobierno muy reactivo. Yo creo que en ese sentido no tiene operadores políticos necesarios, eso se ha dicho mucho, necesarios para poder transmitir mensajes. Es un gobierno que trata de cuidarse de las acusaciones y del embate del fujimorismo. El fujimorismo administra muy bien, no solamente, o sea, mediáticamente podemos verlo bastante golpeado, obviamente, por los errores y las torpezas que está cometiendo, pero el fujimorismo tiene una naturaleza de buscar representación política, ¿ok? Entonces, estos congresistas que nosotros dudamos de su honestidad, dudamos de su corrección política, son líderes políticos de una clase emergente en sus respectivas ciudades, en sus respectivas regiones, ¿no? Y esa es la fuerza del fujimorismo, esa representatividad que tiene en el interior del país. Por más que critiquemos las formas y la agresividad que tienen algunos parlamentarios fujimoristas, no sabemos cuál es la relación. ¿Tú dirías que hay una coherencia con lo que es? Es decir, su bolsón electoral es un bolsón que espera que el fujimorismo se comporte como se está comportando, que no lo va a cuestionar, que por el contrario eso es. Yo creo que la cultura política del seguidor del fujimorismo es una cultura política populista, es una cultura política de mano dura, es una cultura política conservadora, ¿ok? No nos gusta eso, gran parte del país es así, y el fujimorismo está representando eso, nos guste o no. ¿No? ¿Es el trumpismo sin Trump? No diría que el trumpismo es una... Como dijo Fernando Rospigliosi en una columna. Sí, yo diría que es una derecha popular que está más preocupada por la representación que por la gobernabilidad. Es una derecha anti-establishment, ¿ok? Que no les gusta pues las burguesías tradicionales o las burguesías urbanas capitalinas. Claro, y por lo tanto tú dirías que pensando siempre en el 2021, ya que estamos hablando de bicentenario, ¿podría conservar esa fuerza para el 2021? Es decir, que saldría golpeada de esta gestión parlamentaria que la perjudicaría en la próxima campaña, o por el contrario, ¿tú crees que hay un camino coherente
hacia las próximas elecciones? Yo creo que el fujimorismo está pensando mucho en su electorado leal, en su electorado conservador. Con eso se gana la elección del 2021, no sé, quizás no sea suficiente. Pero es su apuesta. Pero la apuesta es cuidar ese tipo de... vivimos un país dividido no solamente entre fujimorismo y antifujimorismo. Vivimos un país dividido entre Lima y las regiones, un país dividido entre progresistas versus conservadores. Vivimos un país progresista entre gente que cree que ser liberal es tener una ideología de género. O sea, hay una división política estructural en el país, hay una polarización de los valores que el fujimorismo ha optado por representar uno de esos bandos. Claro, se me olvidaba, ya para cerrar la entrevista, pero me quedó pendiente el tema del ex ministro de Defensa. ¿Tú crees que sería importante, así como lo ha hecho Mercedes Arauz, que le ha pedido a él que considere levantar o renunciar a su inmunidad parlamentaria para someterse a las investigaciones? ¿Ameritaría esto que el propio presidente hable con la población, que diga que todos se van a investigar? Es decir, que haya un pronunciamiento, porque estamos hablando de un ministro de este gobierno. Sí. No estamos hablando de un exfuncionario de una empresa, es un ministro de este gobierno que además le responde a Mercedes Arauz y le dice, ocúpate tú de asesorar al presidente justo con lo que estamos hablando, de asistir a la comisión Lavallato. Y eso, pues no se ve bien, ¿me entiendes? Claro. Un exministro pechando a la presidenta del Consejo de Ministros a decirle, ocúpate de tus asuntos, que esto no. ¿Es aquí cuando se necesita el liderazgo de Kuczynski? Sí. ¿O quién debería liderar? ¿Sería Mercedes Arauz o le toca ya a Kuczynski hacerlo? Los dos, estamos hablando ante la jefe de gobierno, que es Mercedes Arauz, y ante el jefe de Estado, que es Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? A ver, así como se dice que el fujimorismo ha protegido demasiado a Joaquín Ramírez, y obviamente eso trajo muchos costos políticos, también el gobierno, Peruanos por el Cambio, no debe de aprender de esos errores de otros, ¿no? Y no proteger excesivamente a gente que, si está involucrada en casos de corrupción o en suspicacias de corrupción al menos, deberían ser los más estrictos posible. Creo que los votos que dimos los peruanos por esa candidatura merece eso, ¿no? Merece eso. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos compartiendo algunas conferencias en CADE en estos días. Gracias. Interesante hablar contigo siempre.